te mando mucho con él. Compra más acá. No, esta es la parcela. Y a juntarse con el macho y de la tarde. Para ver cómo lo iban a hacer. Yo decía, mandarte 1 kilo, ¿está bien o muy poco? Ah, está diciendo. Que te alcance para la 11. Para el desayuno voy a tener problema. Sí. Ah, ya. Me parece. Pero tío André, yo creo que se va a ir el domingo. El próximo domingo. La vendiera cada 2x3. Según los investigadores paranormales, la casa se ha convertido en una puerta abierta a mundos desconocidos después de todos los rituales que Crowley realizaba en su interior. ¿Te atreverías a visitarla? Por supuesto. Lo que tú digas, Benny. Hola. La madrugada del 15 de noviembre de 1974, el hijo mayor de la familia de Feo, de tan solo 17 años, asesinó a sangre fría a sus padres y hermanos con un rifle, dejando un total de 6 personas muertas. El chico fue a la cárcel y la casa se puso en venta. 28 días después de los asesinatos, unos felices compradores se instalaron en su nueva casa. Desde el primer momento en que ocuparon esa casa, el matrimonio Lutz y sus hijas pequeñas contaron que sentían una presencia sobrenatural. Al principio, se Esto me escuchaban está ruidos extraños a lo largo sorprendiendo. del día. Luego, comenzaron a aparecer manchas en las paredes y malos olores sin motivo aparente. Aparte de eso, las puertas y ventanas se abrían solas y en reiteradas ocasiones se sentían observados por alguien o algo. La que estás viendo ahorita es una de las fotos que fue tomada dentro de la casa cuando un sacerdote llegó de visita para ver qué sucedía. ¿Ya viste esos ojos que se asoman por la puerta? La casa actualmente es propiedad de un señor llamado Brian Wilson, pero se encuentra deshabitada. Se dice que la casona de Montecristo es la casa más embrujada de Australia. Se cree que su mala reputación es debido a la gran cantidad de eventos trágicos que ocurrieron allí. Bienvenidos a un nuevo video. Se calcula que el 6% de toda la superficie de nuestro planeta es selva. Teniendo en Yo cuenta la gran también, ya me porción que estaba eso volviendo significa, es normal Picasso. que en las selvas del mundo encuentres todo tipo de cosas muy extrañas. Desde animales muy raros que podrían parecer de otro planeta, hasta un extraño templo en forma de paloma Ese era en un la selva de Indonesia. alienígena. Es por eso que en el video de ahora he preparado para ti una lista con 10 descubrimientos insólitos a mi... ¿Qué está pasando ahora? de la selva. Así que estoy seguro que este video te encantará. Solo que antes de iniciar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. ¿Tendrás alguna idea de cuál de estos animales de la lista vive en la selva amazónica? Elige cualquiera de estas 4 opciones, la que tú creas correcta, y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video, yo voy a decirte cuál de estos animales es el que vive en la selva amazónica. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? ¿Te imaginas toparte con un montón de ruinas abandonadas a mitad de la selva? Eso fue lo que le sucedió Hod y su grupo de exploradores en la selva camboyana. La historia cuenta que un día de 1860, Henry y sus compañeros de expedición se toparon con un montón de templos abandonados mientras surcaban la densa selva de Camboya. Según cuenta la Eso es historia, estos mentira. templos descubiertos por aquel grupo de exploradores eran la capital de un antiguo reino que dominó el sudeste asiático por varios siglos, desde el siglo IX hasta el siglo XIV, y su nombre oficial era Reino Hemer. Aunque este Reino Hemer fue un reino relativamente poderoso del pasado, la parte curiosa de todo esto es que nadie sabe por qué ese reino dejó de ser la potencia que era. Tampoco se tiene idea de qué fue lo que llevó a las casi 1 millón de personas que vivían acá a abandonar sus templos y edificios de la noche a la mañana. Descubrir los templos abandonados del reino de Hemer a mitad de la selva se convirtió en el hallazgo más importante en la vida de aquellos exploradores. Ni yo, No ni solo por nadie lo que más representó lo para sabe. ellos, sino también por el valor histórico de aquel sitio que habían encontrado. Qué cool, ¿verdad?
En años recientes, un científico geotérmico llamado Andrés Russo hizo un descubrimiento bastante increíble en la Amazonia peruana. Andrés recuerda que cuando era solo un niño, su abuelo le contó una historia sobre un río con agua hirviente donde muchos exploradores españoles murieron en la época de la No me lo conquista. Según su creo. abuelo, aquel río tan misterioso estaba ubicado en alguna parte de la Amazonia peruana, pero nadie sabía su locación exacta. Un día del año 2011, Andrés investigó un poco más del tema y para su sorpresa, el río de verdad existe y hasta se tomó el tiempo de ir a verlo con sus propios ojos. Desde que Andrés hizo público aquel descubrimiento, decenas de interesante científicos este y video, expertos pero a han la llegado hasta misma este vez lugar para estudiarlo más es detalladamente. algo raro. Ahora se sabe que mide 6 kilómetros de largo, que en algunas zonas las temperaturas del agua pueden alcanzar los 86 grados centígrados y que su nombre oficial es Esto me va a hacer Chanay-Timpish, que en español reaccionar un significa video. hervido por el sol. Maldita basura. No significa maldita basura, Bene. Lo que más me gusta de esa historia es que Andrés no solo realizó uno de los descubrimientos más importantes a mitad de la selva que se conoce, sino que le demostró al mundo entero que a veces las leyendas son ciertas. Me está A finales del sorprendiendo. 2017, un grupo de soldados filipinos que patrullaban la selva descubrieron a este animal gigantesco de aspecto perturbamadres escondido en una cueva. Está cañón, ¿verdad? Aunque para muchas personas este animal podría ser una clase Creo de que- mutación o quizá hasta una captura única Claro que en en su cualquier tipo, la verdad momento es yo que empiezo no a es hacer tan un nuevo desconocido, pero sí que es tutorial. muy raro ver uno. Este animal aterrador es nada más y nada menos que un zorro volador filipino, la especie de murciélago más grande que se conoce. Vive exclusivamente en una zona de la selva de Maytum, en Filipinas. Obviamente no defiendo la captura ni la forma en la que lo expusieron estos soldados, pero gracias a esta fotografía ahora puedes ver lo grande que es este animal en comparación de un humano. Se dice que con sus alas extendidas puede llegar a medir 2 metros de largo. ¿Puedes creerlo? Como ya te mencioné, el zorro volador filipino no es una especie descubierta nueva. Se sabe de ella desde 1831, pero como en los últimos años Voy a cortar. he visto tan pocos, encontrarlo a mitad de la selva fue como descubrir a una nueva especie Por para estos dentro, soldados y para el mundo entero. A En ver, mayo les del pareció 2005, muy una poco, persona pero para anónima mí descubrió fue en la mucho selva más filipina de tiempo. Mindanao a 2 ancianos en condiciones deplorables que aseguraban haber vivido cerca de 60 años a mitad de la selva. Respondían a los nombres de Yoshio Yamakawa y Suzuki Nakauchi. Sé que descubrir a 2 ancianos viviendo a mitad de la selva quizá no te suene como la gran cosa, Sí. pero la razón por la que habían permanecido ahí todo ese tiempo quizá te sorprenda. Resulta que estos 2 hombres pertenecieron a la 30ª división del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Eso quería decir que desde 1945 que fueron a cumplir su misión a mitad de la selva No me hasta lo el creo. 2005 que fueron No me lo descubiertos puedo por creer. alguien, habían permanecido No me lo alejados de puedo la civilización creer. moderna, viviendo de lo que encontraban en la selva. Vivieron acá 60 años en total. Increíble, ¿verdad? Los 2 ancianos se habían ocultado tan bien todo ese tiempo que pensaban que la Segunda Guerra Mundial aún no había terminado, así que seguían cumpliendo su misión fielmente. Cuando fueron descubiertos por esa persona anónima, les explicó que todo el conflicto había terminado y que ya podían regresar a casa finalmente. Qué Por muchos interesante. años, los pueblos que viven cerca de la selva de Birmania decían haber visto monos bastante raros. La diferencia de esos monos era que en lugar de una nariz normal, como la que tienen los demás monos, estos en Cierto. particular parecían tenerla hundida. En lugar de una nariz, solo tenían 2 pequeños orificios nada convencionales. Debido a eso, los locales decidieron llamarlos Moame, que en español significa mono con una cara hacia arriba. En el 2010, la existencia de estos monos fue finalmente confirmada cuando un grupo de científicos logró descubrir al primer mono sin nariz en la selva de Birmania. Está bastante raro, ¿verdad? Descubrir a ese primer mono los condujo a la manada. La parte triste es que gran parte de esos monos han sido cazados en las últimas décadas por No. gente sin sentimientos. Y otra gran parte de esa manada ha muerto por la destrucción de su hábitat ¿Cómo? natural. Se Si cree que son hace solo tan unos cuantos años lindos. la población de monos sin nariz era de ¡Ay, miles. Ahora masita! solo quedan 300 de ellos con vida. En 2015, un satélite descubrió los restos de una antigua civilización en la selva de la región de Mosquitia, en Honduras. A los pocos días de aquel descubrimiento, un equipo conformado por expertos en el tema decidieron adentrarse en la selva para ver si lo que el satélite decía era cierto. Cuando llegaron a la zona indicada, se toparon con las ruinas de un asentamiento legendario. La vegetación de la selva se había encargado de cubrirlo hasta dejarlo en el olvido. Según varios medios hondureños, desde hace mucho tiempo se especulaba que podría haber una ciudad perdida en medio de la selva. Varias personas que habían sobrevolado la zona en el pasado decían haber visto ruinas extrañas cubiertas por árboles y maleza. Desde 1927, que fue vista por primera vez por un aviador llamado Charles Lindbergh, nunca nadie se había tomado el tiempo de verificar su existencia. Fue hasta 2015 cuando el satélite confirmó la historia que este grupo de exploradores decidió adentrarse. Es por eso que a ellos se les atribuyó oficialmente el descubrimiento de la mítica Ciudad Blanca, o Ciudad del Dios Mono para los amigos. En el año 1908, un explorador inglés llamado John Steele se topó con unas ruinas a mitad de la selva en lo que hoy se conoce
como Sri Lanka. Estas ruinas son diferentes a las otras que te he mostrado en el video, como seguramente ya notaste. Las ruinas consisten en una gran roca que en la parte baja tienen unas garras de león y en la cima hay varias edificaciones, un antiguo palacio, un monasterio y otros edificios pequeños. Su descubrimiento a mitad de la selva se convirtió en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Sri Lanka y de John Searle, por supuesto. La historia cuenta que esta roca, conocida popularmente como la Roca de León, sirvió como un palacio y una fortaleza para varios reyes desde el año 477. Era muy famosa porque su locación era muy estratégica. Esta es la vista desde la cima. Si quieres defender tu reino de ataques enemigos, no hay nada mejor que estar acá, ¿no crees? La Roca de León estuvo abandonada por casi 500 años. Desde el siglo XIV, el último rey abandonó la cima hasta que John Searle la descubrió en la selva en 1908. Debido al valor histórico que tiene la Roca de León, ahora se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares de aquel país e incluso fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982. Es increíble, ¿no te parece? Sí. Este es un descubrimiento de la era moderna. Gracias a internet y a redes sociales, hace unos años se descubrió un extraño edificio en forma de paloma en la selva de Magelang, en Indonesia. Está raro, ¿verdad? La persona que lo construyó fue Daniel Alamshah. Se dice que inició su construcción en el año 1989, luego de que Dios se le apareció en forma de paloma en una visión y le dijo que tenía que construir un templo a mitad de la selva. En 11 años de duro trabajo, le dio forma a este templo que ahora es oficialmente ¿Eso conocido qué? como Templo Paloma. Lastimosamente, se encuentra abandonado Qué desde el raro. año 2000. ¡Qué estupidez! No voy a llevarte a conocer el Templo Paloma, Benny. Las personas que han podido visitar el Templo Paloma hace poco aseguran que no encontrarás nada increíble, solo desorden y cuartos vacíos. De todas formas, gracias a su descubrimiento en internet en años recientes, este lugar se ha convertido en un sitio muy popular de la selva de Indonesia. ¿Te gustaría visitarlo? Yo sí. La selva guatemalteca también guarda secretos increíbles que se remontan a tiempos antiguos. Hace solo unos meses, un grupo de arqueólogos descubrió una gigantesca ciudad maya oculta a mitad de la selva de Petén, en Guatemala. Todo esto con la ayuda de un potente láser que fue apuntado hacia la zona y que reveló edificaciones que los árboles de la selva se habían encargado de cubrir. En total, se calcula que hay cerca de 60,000 edificios mayas en la selva, entre los que se incluyen tumbas que pertenecieron a personas prominentes que vivieron hace cientos de años, algunos palacios y hasta una pirámide de 30 metros de altura. La ciudad abandonada es tan grande que los expertos calculan que acá vivieron 1 millón de personas en su época de esplendor, hace cientos de años. Por el valor histórico del hallazgo y por los misterios que seguramente se irán revelando a medida que avancen las excavaciones, el descubrimiento de la ciudad perdida es considerado uno de los hallazgos más importantes de la historia reciente. Esta gruta que estás viendo es la cueva más grande conocida hasta la fecha. Está ubicada en una zona boscosa de Vietnam y su nombre oficial es Gruta de Sang Dong. Dicen que es tan grande que podrías construir decenas de edificios de 40 pisos en su interior sin ningún problema. Su descubrimiento fue hace relativamente poco tiempo, en 1991, por un pastor anónimo que pasaba por la zona. El problema fue que cuando el pastor quiso regresar a la cueva, no pudo encontrarla. Fue hasta varios años más tarde, en 2009, cuando una pareja de exploradores logró dar con ella nuevamente y se encargó de trazar las rutas a la cueva. Es por eso que el hallazgo oficial se le atribuye a esa pareja, aunque el pastor fue el primero en hablar de ella antes. El punto es que desde que la gruta de Sang Dong fue redescubierta en el 2009, se ha convertido en uno de los sitios turísticos más importantes de la selva vietnamita. Qué cool, ¿verdad? Y eso es todo por hoy. Espero que este video sobre hallazgos a mitad de la selva te haya encantado. Si te gustaría ver otro video similar a este, no olvides dejar un pulgar Chao. arriba. La respuesta